Vamos a aprender hoy cuál es el punto que la palabra de Dios tiene para enseñarnos. Bienvenidos. Bienvenido. Espero que te hayas tomado tiempo para responder a las preguntas de las que hablamos en el episodio anterior. ¿Qué quieres tener? ¿Qué quieres hacer? ¿Quién quieres ser? Esas preguntas son fundamentales para que un esperanzador de clase mundial pueda tener una visión hacia el futuro de qué clase de esperanzas son las que sustentan su vida y le motivan a seguir. Los grandes esperanzadores necesitan, buscan, construyen esas metas, no van a la deriva. Establecen una meta, se establece una esperanza y con la ayuda de Dios empiezan a trabajar hacia ella. ¿Cómo quieres que se vea tu futuro? Sí, yo sé, estamos en medio de una pandemia, las cosas están complicadas, todo parece incierto. Sin embargo, tienes que preguntarte, ¿cómo quieres que se vea tu futuro? ¿Qué clase de persona? ¿Qué clase de cosas? ¿Qué clase de acciones quieres llevar a cabo en ese futuro? Si no las defines y no tomas control de la vida que Dios te ha dado, simplemente empezarás a vagar a la deriva y eso es peligroso. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1 versos 3 al 7: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Es Dios quien produce la esperanza en nosotros. Cristo es la fuente máxima de nuestra esperanza, pero también nos deja ser parte de la construcción y consecución de esa esperanza. Tú no eres un ente varado en una especie de limbo. No, tú eres parte activa de la esperanza que Dios quiere construir para ti y para el mundo, para al menos tu mundo, aquellos que están a tu alrededor de manera inmediata. Tienes que tener la esperanza como un hábito. Si no has sido de las personas que tienen la esperanza como un hábito, sino más bien la queja, el desánimo, la desesperanza, el sufrimiento, el negativismo como un hábito, es buen momento para cambiarlo. ¿En serio buen momento en medio de esta crisis? Sí, qué mejor momento para cambiar tus hábitos en relación a la esperanza que en este preciso momento. Tienes que ser el tipo de persona de la que otros quieran estar cerca en medio de una crisis, porque tu esperanza es firme. Y eso va a sostener a otros, tu familia, tus hijos, tus padres, esposo, esposa. Eso nos lleva a una de las historias más reconocidas en la vida de David, su confrontación contra el gigante Goliat. Ese gigante estaba despedazando al ejército de Israel, no solo física, sino moralmente. Todo el ejército de Israel tenía miedo de Goliat y lo consideraban invencible, hasta que David llegó. Y si lo recuerdas, lo has leído o has visto una película sobre esto, él no llegó, por cierto, al campo de batalla como un guerrero, sino como un muchacho, el menor de todos los hermanitos, enviado por su familia para llevarle comida a los mayores. Llegó en su rol de repartidor, con sus sandalias de Uber Eats, y mientras le entregaba su pedido a sus hermanos, viendo la conmoción entre todos y la preocupación, les dice: «Oigan, ¿yo puedo vencer a ese gigante?». Y lo sorprendente es que el hermano mayor de David no le dice: «Bien, esa es la actitud, hermanito, ve y demuéstranos cómo se hace», sino que incluso el hermano mayor de David, alguien de mucha influencia y peso moral para él, le dice: «¿Estás loco? No puedes vencer a Goliat. ¿Quién te crees que eres?». ¿Has escuchado eso últimamente? Cuando has querido meterle ganas a la vida y tratar de levantar la cabeza en medio de esta crisis y la gente a tu alrededor te ha dicho: «¿Quién crees que eres si vos no controlas nada? Si eres una víctima más». Pues eso se lo dijeron a David. Y cuando tú eres una persona que trata de mantener la esperanza arriba, muchos van a encargarse de decirte todo lo que no puedes hacer. Algo le choca a la gente alrededor de nosotros cuando estás en medio de una crisis o dificultad o no has tenido una gran trayectoria de éxitos y de pronto decides ser una persona de esperanza. Y eso, no sé, les molesta y muchas personas no lo aprecian y tratan de
minimizarlo, de hacer que desistas de esa loca idea. Pero esa actitud, sin esperanza, incluso de sus propios hermanos, no detiene a David. Y espero que no te detenga a ti. David empieza a decirle a otras personas: yo puedo derrotarlo, yo puedo derrotarlo. Y las palabras de David llegan a oídos del mismísimo rey Saúl. Pero Saúl tampoco tiene la esperanza muy arriba. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 33, dice que en palabras del rey se le menciona al pobre David lo siguiente: no seas ridículo, no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho, y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud, te lleva mucho de ventaja. Todo soldado en Israel, incluido el líder máximo, el rey, parecen haber perdido la esperanza por completo. Ahora, si lo recuerdas, la esperanza requiere 3 elementos: imaginar, desear, creer. ¿Podían los soldados de Israel imaginar a Goliat vencido? Sí, claro. ¿Querían los soldados ver a Goliat vencido? Segurísimo que sí. ¿Alguno de esos soldados creía que podía vencer a Goliat? La respuesta era no. Eso era lo que les faltaba. ¿Por qué entonces David parecía sí tener la convicción, sí creer que él podía vencer a Goliat? Pues porque él había aprendido a tener esperanza. Había convertido la esperanza en un hábito para él. Y él le dice eso al rey: cuando yo estoy en el campo cuidando de mis ovejas y algún animal salvaje intenta atacarlas, yo lo enfrento y rescato a mis ovejas. Ahora imagínate tú, estás en medio de un campo vacío, nadie que te ayude cerca, cuidando ovejas que ni siquiera son tuyas, son de alguien más, de tu papá, y de pronto aparece un león, y tú tienes solo un palo para enfrentar a semejante animal. ¿Qué harías, honestamente? ¿Qué haríamos tú y yo? Probablemente en la mayoría de los casos nos aterraríamos, lanzaríamos el palo y correríamos por nuestras vidas tan rápido como pudiéramos. De todas formas, ¿para qué quedarte y pelear? Nadie te está viendo. El león va a comerse 1, 2 ovejas máximo y nadie lo sabrá. Nadie va a contar eso como una falla para ti. Pero hay 2 personas que están viéndote en ese momento: Dios y tú mismo. Y esa imagen, sobre todo la que tú te das a ti mismo, es importante al momento que te planteas cómo vas a vivir el resto de tu vida, como alguien depresivo, decaído, vencido o alguien con esperanza. Y fue allí, en ese campo vacío, en medio de la dureza de la naturaleza, de esas circunstancias que tuvo que enfrentar más veces de las que hubiera querido, que David aprende, cuidando ovejas, a tener esperanza en que Dios le cuida y le da fuerzas para cumplir con su tarea. Por eso no le dice a Saúl: creo que yo puedo vencer osos y leones, sino que lo que le dijo es lo que él ha aprendido de sus batallas previas. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 37. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Querido amigo, querida amiga, tú puedes escuchar 100 veces a alguien decirte: Dios es fiel, Dios te va a ayudar. O puedes escucharlo en un mensaje como este. Puedes leerlo 1000 veces en un libro. Pero nunca llegarás a creerlo verdaderamente hasta que sea parte de tu vida, de tus huesos, de tu esencia, hasta que tú mismo veas y vivas esa fidelidad de Dios. Y a veces, para vivir esa fidelidad de Dios, necesitas aferrarte a Él en medio de la crisis para que ahí tenga sentido lo que Dios va a hacer. ¿Qué mejor lugar para aprender, ver, vivir, experimentar la fidelidad, el poder, el rescate del Dios Altísimo que en medio de la crisis y la dificultad? Y este es tu momento. Este es tu momento para decidir, en medio de esta crisis y de esta dificultad, poner tu esperanza en Dios, fortalecerte en Él, hacer que tu esperanza crezca y se fortalezca, porque no depende de ti ni de las circunstancias. Depende de la convicción que has construido en tu corazón de que existe un Dios. Y si tú crees en Él y le permites actuar en tu vida, Él te acompaña y jamás te deja solo. Y ese fue nuestro punto de hoy. Si quieres aprender más, nos vemos en el siguiente episodio.